Cuando hablamos de la independencia, muchas veces lo reducimos al famoso grito, pero la verdad en ese movimiento fue muchísimo más profundo. Imagina vivir en una sociedad donde prácticamente todo está decidido por alguien más, donde el tipo de ropa que podías usar, el trabajo que podías tener, la educación a la que podías acceder y hasta los impuestos que debías pagar dependían de un grupo social en el que naciste. Esa era la realidad del virreinato. No solo se trataba de romperse con España, se trataba de romper con un sistema que drenaba la riqueza del territorio y que mantenía a la mayoría de la población en la pobreza y sin posibilidad de acceder socialmente. La guerra por la independencia fue larga y sangrienta. 11 años donde el país no sabía si iba a lograrlo o si iba a terminar totalmente destruido. Y al final, cuando por fin se consiguió la libertad, México abrió los ojos por primera vez como un país independiente, pero también como un país lleno de tensiones internas. No había un sistema político establecido, no había economía estable, no había unidad. Lo único claro era que ya no éramos una colonia. Y justo cuando México buscaba un rumbo, surgió un fenómeno político interesante. Las logias eran grupos donde se reunían militares, políticos e intelectuales para discutir el futuro del país. Algunos tenían ideas liberales, otros eran conservadores, pero todos tenían influencia. Era espacios donde se decía hacia dónde mover la nación. En muchos sentidos, las logias fueron los primeros laboratorios políticos de México. Desde ahí se definieron alianzas, planes de gobierno y hasta proyectos completos de nación. Gracias a este ambiente de debate, surgió el primer experimento político grande del país, el primer imperio mexicano. La idea era tener un gobierno fuerte que pudiera unificar un territorio enorme y lleno de problemas. Y aunque Iturbide intentó hacerlo, el país no estaba listo para un imperio. Había demasiados intereses enfrentados, demasiados problemas económicos y demasiada presión internacional. El imperio cayó rápidamente, casi como una advertencia: México no necesita un sistema flexible. Esa necesidad nos llevó a la Constitución de 1824. Por primera vez se diseñó un país con estados libres y soberanos, unidos por una república federal. El sueño era crear un sistema donde hubiera igualdad ante la ley, un Congreso representativo y un presidente elegido por los ciudadanos. Era un proyecto moderno, ambicioso y complejo. México quería parecerse a las grandes repúblicas del mundo, pero construir una república no era tan sencillo como escribía en el papel. Mientras México intentaba organizarse, España todavía no aceptaba la idea de haberse perdido su colonia más importante. Hubo intentos de reconquista. Cuando finalmente España reconoció la independencia de México, México sintió un alivio enorme, pero internamente todavía había muchas heridas abiertas. Después de enfrentar los intentos de reconquista, México dio cuenta de algo importante. La independencia había unido al país contra un enemigo externo, pero ahora toca enfrentarse a los problemas internos, y ahí empezó el verdadero reto. Uno de los mayores desafíos fue la fragilidad de los gobiernos federalistas. La idea del federalismo era buena: darle autonomía a los estados para que decidieran sobre su propio desarrollo. Pero en la práctica, México era un país enorme, diverso y con regiones con realidades totalmente distintas. Algunos estados tenían recursos, otros estaban en pobreza extrema, algunos apoyaban al gobierno central, otros desconfiaban totalmente de él. Esto abrió la puerta a constantes tensiones políticas y militares. Gobernar México en ese momento era como intentar conducir una carretera con caballos que querían correr en diferentes direcciones. Y por si fuera poco, llegó uno de los momentos más curiosos de nuestra historia:
La guerra de los pasteles. Suena chistoso, sí, claro, pero fue una intervención francesa real. Todo empezó por el reclamo de un pastelero francés que exigió una compensación exagerada por daños durante los disturbios. El gobierno francés lo usó como pretexto para intervenir con México. México, con pocos recursos y mucha inestabilidad, tuvo que defenderse como pudo. Esta guerra dejó claramente que México era vulnerable y que Europa estaba lista para aprovechar cualquier oportunidad. A todo esto se sumó la crisis republicana y el auge del centralismo. Algunos políticos pensaban que tantos conflictos internos solo se podían resolver si el poder se centraba en el centro del país. Así nacieron las 7 leyes, un conjunto de reglas que prácticamente desmantelaron el federalismo y transformaron a México en una república centralista. Pero este cambio tuvo consecuencias enormes. La falta de autonomía llegó al enojo de varios territorios y de ahí surgieron los movimientos separatistas. Texas, Yucatán y otros estados decidieron apartarse. Algunos buscaron independencia total y otros incluso queriendo unirse a países como Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, aquí viene uno de los capítulos más duros: la guerra es México y Estados Unidos. Un conflicto de desigualdad, un país joven pero industrializado contra un México debilitado. El resultado fue doloroso. La pérdida de uno más de la mitad del territorio, pero también fue una señal urgente de que México necesitaba reconstruir desde adentro. En medio de este caos se encontraba una figura muy polémica: Antonio López de Santana. Su gobierno fue contradictorio, lleno de cambios de bando, decisiones impulsivas y una fuerte inclinación al poder personal. Para muchos representó la inestabilidad de la época. Para otros fue simplemente el reflejo de un país. Su dictadura fue la chispa para el otro movimiento importante, la Revolución de Ayutla. Este movimiento buscaba terminar con el autoritarismo y recuperar las bases del federalismo. Fue una llamada a la reconstrucción institucional, a crear un país más ordenado y más democrático. Y así llegamos a uno de los documentos más importantes de la historia de México, la Constitución de 1857, un proyecto profundamente liberal que defendía la libertad, los derechos individuales, la igualdad ante la ley, la educación laica y la limitación del poder. Esta Constitución buscaba darle un nuevo rumbo al país, uno basado en instituciones sólidas, más que en el caudillo o militares. Después de recorrer tantos momentos, cada etapa dejó una marca. La independencia nos dio libertad, las logias moldearon la política, el imperio mostró nuestros límites, el federalismo abrió el camino a la representación, las invasiones nos obligaron a defendernos y las guerras civiles revelaron lo difícil que es mantener unido a un país tan diverso. Incluso los errores, como el centralismo extremo o la pérdida de territorio, terminaron enseñándonos qué tipo de nación no queríamos ser. Ese es el verdadero origen de nuestro país, la capacidad de reconstruir una y otra vez. Porque al final, México no es solo un territorio, es una historia de resistencia. Eso es todo, mi nombre es Ángel Chin, hasta luego.